hizo entender que el Salmo 27 dice que aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo te recoge Jehová. Amén. Hasta que no vine a los pies de Cristo, no pude entender nada. Y como padre, también en un tiempo casi caigo en ese rol, pero Dios me hizo saber que nosotros los hijos lo debemos querer, apoyar y escuchar por iguales. Amén. Es muy difícil ser padre. La gente no lo entiende, el hijo a veces no lo entiende, pero es muy difícil ser padre. Cuando tú tienes que lidiar con estas cosas, que uno se siente que le presta más atención a otro, y cuando uno entiende que la atención la está dando a ambos por iguales. Amén. Imagínese usted con 2 y yo con 8. 2 de crianza y 6 que son engendrados. Imagínese usted cómo tengo que compartirme para todo. Cuando comienzan a que tengo que escucharlo, ya usted sabe. Imagínese. Bueno, mi nombre es Don Bienvenido Cordero. Para usted que no me conocía, amén, los demás sí me conocen, vaya conmigo a la palabra de Dios. Hoy Dios nos va a hablar de una manera poderosa. Amén. Santo es el Señor de gloria. Póngase sobre sus pies. Santo es el Señor. ¿Usted cree que usted puede leer? No carga los lentes. Amén. Santo. Dios es bueno, amado. Yo dije, Dios es bueno. ¿Cuántos vinieron a escuchar una palabra de Dios en esta tarde? Amén. Amén. Hoy traemos una palabra de Dios, una palabra fresca. Amén. Vaya conmigo al Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, su capítulo 8, verso 22. Santo es el Señor de gloria. Leemos la palabra de Dios a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué va con esa hojalda? Hoy no hicieron. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así mismo, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. El 22 dice: Jesús les dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a su muerto. Y en 8:22, Jesús les dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y es aquí que se levantó una gran tempestad, tan grande que la ola cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo bonanza. Amén. Yo quiero que usted mire fijamente al hermano que está a su lado esta tarde. Yo quiero que usted lo mire fijamente y le diga esta palabra conmigo. Hoy viene bonanza. Wow. Wow, alguien, diga, esta palabra es para alguien aquí hoy. Aquí esta palabra es para alguien que está en proceso hoy, en momentos difíciles. Dile, hoy viene bonanza. Aleluya. El Señor añada bendición a nuestras almas mediante a su palabra. Amén. En esta tarde hemos tomado como referencia el libro del Evangelio según Mateo. Amén. Sabe que Jesús hizo grandes cosas. Sabe que Jesús hizo grandes milagros. Y cada vez que Jesús se trasladaba de una ciudad hacia otra, era porque algo iba a acontecer en esa ciudad. Amén. Santo es el Señor. En esta ocasión Jesús está en Capernaum
y va a moverse a otro lugar. Amén. Y le dice a uno, sígueme, deja que lo muerda. Él le dice, no, pero yo tengo algo que hacer primero. Wow. Yo tengo algo que hacer primero. Entonces Jesús le dice, deja que los muertos entierren a su muerto y tú sígueme. Dando a entender que hay que ponerlo a él en el primer lugar en todo. Amén. Amén. Aló. Aló. Diga conmigo amén. Dios tiene el primer lugar. Diga conmigo, Dios tiene el primer lugar. Dios tiene el primer lugar. Hoy vamos a hablar bajo el tema, hay que despertarlo. Ay. 2, 3. Hoy vamos a hablar bajo el tema, hay que despertarlo. Hay que despertarlo. Diga conmigo, hay que despertarlo. Hay que despertarlo. Fíjense, mientras Jesús entra en la barca, Jesús era una persona común y corriente. Jesús se sentía cansado, tal vez del trayecto, del camino. El ministerio cansa. Ministrar 5,000 gente como Jesús, alimentar 4,000 con 2 panes y con 5 panes y 2 peces no es fácil, amén. La gente lo ve fácil, pero servir a la gente, servir en el ministerio es agotador. Y también que Jesús no contaba con lo que nosotros contamos hoy, que hoy en día yo puedo trasladarme a través de mi carrito. Jesús se movía de aldea en aldea caminando. O sea, era agotador. Por eso Jesús, cuando entra en la barca, Jesús se duerme. Sencillo. Jesús toma una siesta, pero ahora los discípulos se sienten desamparados. Diga conmigo, desamparado. Diga conmigo, desamparado. Mientras Jesús duerme, el mal aprovecha, la naturaleza aprovecha y comienza a hacerse una gran tempestad. De tal magnitud que la ola cubría la barca. Yo creo que el que ha estado en el mar sabe lo difícil que es. Yo que trabajé por 17 años en el mar, sé lo difícil que es cuando hay una tormenta o cuando el mar está embravecido o cuando hay mal de fondo. Amén. Yo tuve momentos donde tuve que despertar a Jesús también. En tiempo, no sé si usted se acuerda, cuando la tormenta Noé estaba arrasando por todo el Centroamérica, esa tormenta me agarró en el mar. Y mientras me agarró en el mar, pastora, créame que todo el mundo pensaba que el barco se iba a voltear. Porque nos agarró en pleno canal. Y fue tan impactante ese momento que nosotros en el barco dábamos culto y la gente no asistía a los cultos. Habían 100 hombres y si asistían 5 eran muchos, no iban a los cultos. Y el día que la tormenta agarró el barco y lo estaba moviendo de allá para acá y de aquí para allá, la gente no tocaba, no decía, varón, levántese a orar. Y yo le decía, ya no hay tiempo de orar. Aquí la palabra vino antes de que esto acontezca. Solamente hay un tiempo de confiar en que Dios nos va a sacar de esta, amén. Llegaron donde mi tío y le llevaron la Biblia. Varón, ore la Biblia. Y agarrándose de los camarotes. Y mi tío le dijo, no señor, esto no es tiempo de orar de agarrar la Biblia. Hay que confiar en el Dios poderoso que nosotros tenemos, amén. Yo viví un momento impactante entre Cuba y Haití, que veníamos nosotros en ese barco donde la tormenta nos agarró y nos dio de frente. Fíjense, nosotros tuvimos que botar todo, lo que era yola, motor, todo. Y nosotros pensamos, créame que yo también pensé que el barco se hundía. Yo decía dentro de mí, Dios mío, ¿tú dónde estás? Y hay momentos tan difíciles en nuestra vida que nuestra barca se mueve.
nuestra barca muchas veces uno piensa que se va a hundir. La ola del proceso y de la situación es tan grande que uno entiende a veces que no tiene salida. Aló. Alguien puede aplaudir a Cristo esta tarde. Pero si hay algo que nos ha enseñado el Señor es que en momentos difíciles clamemos a Él. Por eso el profeta Jeremías dijo una de sus profecías más terribles, una de sus palabras más impactantes en medio de una situación difícil. Cuando el rey Sedequías agarró a Jeremías y lo metió en la cárcel y lo estaba manteniendo con pan y agua, con pan de angustia y agua de aflicción. Jeremías pensaba que todo se iba a acabar. Jeremías pensaba que de ahí no se iba a levantar. Pero Dios le dio una palabra, que es la palabra que sostuvo a Jeremías y no ha sostenido a nosotros en estos momentos. Él le dijo, clama a mí. Oh, Dios mío, yo siento a Dios, yo siento a Dios, yo siento a Dios, yo siento a Dios. Él le dijo en el momento más difícil, le digo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los hombres de Dios, los momentos más difíciles es donde han sacado su mejor palabra. En los momentos más difíciles de un hombre de Dios es donde usted saca el verdadero yo. Es donde su fe, alabado sea el nombre del Señor, se alimenta. Y usted entiende, wow, de la que me sacó el Señor. Fíjense, estando Jeremías preso, y preso por la palabra de Dios, Dios le da esta palabra, le dice, clama y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando Nabucodonosor invade a Israel, que asola el reino, cuando encuentra a Jeremías en la cárcel, él lo libera. Y pregunta, ¿y este quién es? No, este es Jeremías, quien profetizó todo esto. Le digo, suéltenlo, no le hagan daño. Fíjense que tuvo que venir otro de otra nación a liberarlos del cautiverio que lo tenía Sedequías. Amén. Y en ese momento los discípulos entendían que la solución de ellos, que todo lo que ellos habían visto, que Jesús había hecho, se había terminado. Y ellos temiendo, diga conmigo, temiendo, con un temor sobrenatural, con un temor terrible. A veces las situaciones, el proceso de enfermedad, el proceso de economía, la falta de trabajo, la batalla que enfrentamos día a día hace que nosotros temamos y temblamos y que nuestra fe tambalee. Aló, aló. Si a alguien no le ha tambaleado la fe, ya está listo para ir para el cielo, amén. Pero todos hemos tenido un momento donde nuestra fe ha temblado. Amén. Fíjense, estos discípulos vieron cómo Jesús alimentó a 5,000. Estos discípulos vieron cómo Jesús sanó a la hija de Jairo. Estos discípulos vieron cómo Jesús levantó a Lázaro de 4 días de muerto. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ahora que el mar se embravece y que las olas están pasando por encima de la barca, ellos temen. Fíjense, el pueblo de Israel vio como Dios le dio maná en el desierto. Aleluya. Donde no había panadería, donde no había sembrado de trigo, Dios sembró el trigo, lo procesó, lo molió y le dio la harina. Amén. Pero cuando vieron a Faraón detrás, temieron. Wow, siento a Dios. Amén. Y a veces el cristiano vive una vida de esa forma. Amén. Cuando no ve solución a su problema, teme. Pero hoy yo traigo una noticia esta tarde. Si tú te sientes identificado esta tarde, la solución está en despertar al maestro. Aleluya. Si te sientes identificado esta tarde con algo similar, solamente tienes que tocar y despertarlo. Porque él dijo que al que toca se le abrirá. Y al que llama se le oirá. Amén. Aleluya. Fíjense.
Los discípulos, me imagino que se cansaron de remar. Los discípulos, me imagino que se cansaron de intentar. Y tomaron como último recurso despertar al maestro. Fue el último. Porque ellos gritaron, cuando usted lee la palabra aquí, es un grito de desesperación. Es un grito donde ya tú no encuentras solución. Es un grito donde ya tú no encuentras una salida a la situación que está viviendo. Si usted lo lee detenidamente y lo memoriza y se pone en los zapatos de los discípulos están desesperados. Diga conmigo, desesperado. Diga conmigo, desesperado. Pero el apóstol Pablo dijo que él se encontraba muchas veces en apuro, pero no desamparado. Aleluya. Hay momentos que uno se encuentra en apuro, pero Dios no nos va a desamparar. Hay momentos difíciles, pero Dios siempre está ahí. Wow. Hay momentos drásticos, pero Dios siempre está ahí. Dios no llega tarde, Dios llega justo a tiempo. Amén. Fíjense, cuando el faraón oprimía con crueldad al pueblo de Egipto, la Biblia dice que mientras más lo oprimía, más ellos se multiplicaban. Pero la opresión era tan grande que ya el pueblo no aguantaba la opresión. Y Dios buscó la solución de un libertador. Dios siempre, si usted lee las escrituras, usted siempre ve que Dios siempre tiene una solución. La Biblia enseña que el pueblo de Israel en una ocasión se había apartado de Jehová y Dios lo había entregado a las naciones. En el libro de Jueces capítulo 5 dice que se había entregado a las naciones. Y enseña la escritura de que cuando el pueblo sembraba venían los amalecitas y se llevaban el fruto y lo dejaban, diga conmigo, limpio. ¿Cómo lo dejaban? Limpio. Usted sabe lo que está limpio, ¿eh? Que no hay ni para los jardas al otro día. Así dejaban los amalecitas al pueblo de Israel. Lo dejaban limpio, diga conmigo, limpio. Pero en una ocasión se levantó un hombre con temor. Diga conmigo, con temor. Este hombre tenía miedo. Este hombre se levantó y dijo, ¿tú sabes qué? Yo hoy voy a sacudir el trigo y lo voy a esconder porque este trigo los amalecitas no se lo van a comer. Los madianitas no van a acabar con este trigo. Y mientras este hombre sacudía el trigo, se le aparece el ángel de Jehová. Fíjense, por mucho tiempo los madianitas asolaban a Israel. Dios tenía el cuidado de Israel. La tierra donde ellos estaban eran fértiles, eran buenas. La tierra producía, pero había un problema. Ellos no podían gozar del fruto porque venía otra nación y lo asolaba. Pero Dios estaba esperando que se levante uno con una actitud diferente. Dice que los israelitas vivían en cuevas y en cavernas. Diga conmigo, con miedo. ¿Con qué? ¿Con qué? Con miedo. Gedeón comenzó a sacudir el trigo y me imagino que miraba para acá, miraba para allá, a ver si venían los amalecitas y decía, pero yo lo voy a esconder. Y el ángel de Jehová se le aparece y le dice, ve y con esta tu fuerza salvará a Israel. Dios mío, siento a Dios. Mientras él pensaba que ya no había solución, que ya no había nada, Dios le dice, todo lo que necesita para salir del proceso, de la situación, del momento en el que está viviendo, tú lo tienes. Y él comienza a decir, ay, Señor mío, ¿cómo va a ser? ¿Dónde están esas maravillas? Porque cuando uno está en aprieto, en apuro, Dios, ¿dónde tú estás?
Oh Señor, yo me acuerdo cuando tú agarrabas y descendías a mi vida y me bendecía o me usaba o me suplía para pagar estas deudas o me daba una palabra de solución para resolver este problema. Uno comienza a hacer un reclamo como Gedeón. Y Dios le dice así de que ve y con esta tu fuerza salvará a Israel. Las situaciones hacen que uno se ciegue en la fe. Las situaciones hacen que uno pierda el enfoque del objetivo. Las situaciones hacen que uno quite la mirada de Dios y la ponga en el problema. Pero Dios siempre le dice a uno que su enfoque está en Él. Por eso el salmista dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero antes del desierto, él dijo: yo necesito alzar mis ojos a los montes. O sea, al alzar sus ojos a los montes e inclinar sus ojos y ver la montaña, era un obstáculo que le impedía conectarse con el de arriba. Pero él dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? No era que venía, no era que ya estaba, no era que estaba en el momento. Él dijo: ¿de dónde vendrá? ¿De qué lugar vendrá? Él se hizo una pregunta por la situación en la que estaba viviendo. Y él dijo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. También él estaba en un momento difícil cuando él dijo de que: Señor Dios mío, Padre, cuando él entra en el Salmo 40, que él dice: wow, me hiciste salir del pozo de la desesperación, enderezaste mis pasos, pusiste mi pie sobre peña y en mi boca un cántico nuevo. O sea, en la situación que estaba David, dice que Dios lo hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Imagínense, usted y yo en una situación difícil. David dice que estaba en el lodo cenagoso. Estaba bien profundo en la desesperación. Me hiciste sacar del pozo de la desesperación. No era una desesperación sencilla. Ya se había abierto un pozo. Y cuando se abre un pozo es porque mana. En los pozos mana agua. O sea que esto era una costumbre en la vida de David. Estaba desesperado. Como estaban los discípulos en este momento. Diga conmigo: desesperado. Los discípulos estaban tan desesperados que ellos corrieron y despertaron a Jesús y le dijeron: ten cuidado de nosotros. Fíjese, es sencillo como se lee, pero en pocas palabras le está diciendo a Jesús: está descuidado. No nos está cuidando como nos prometiste. No nos está protegiendo como nos prometiste. Nos dijiste que contigo nosotros íbamos a estar bien. Porque él le dice que ten cuidado de nosotros que perecemos. Prácticamente no estás haciendo bien tu trabajo. Amén. Por eso Jesús, cuando se levanta, lo primero, antes de reprender la tempestad, reprende la fe de ellos. Wow. Lo primero que Jesús ordena es la fe de los discípulos. Y le dice: hombre, le da un tutorial de fe, le da una escuela dominical de fe, le da un instituto bíblico de fe, le da una capacitación de fe y le dice: hombre de poca fe. Y muchas veces Jesús tiene que hacer eso con nosotros, dando una capacitación de fe. Porque el ser humano es muy bueno en un abrir y cerrar de ojos, en perder la fe. Jesús le dice que hombres de poca fe. Ahora, pregúnteme por qué Jesús le dice a los discípulos: hombres de poca fe.
que yo le voy a contestar esta tarde. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque si Jesús está en tu barca, no se va a hundir. Wow. Si Jesús está en tu casa no se va a hundir. Si Jesús está en tu barca, nada va a pasar. Pueden haber tempestad, pueden haber viento, pero Jesús tiene el control. Por eso Jesús reprende a los discípulos y le dice: mientras yo esté en esta barca. Wow. Dios mío, yo siento gloria. Yo siento a Dios. Mientras Jesús esté en tu matrimonio, no se va a desbaratar. Mientras Jesús esté en tu finanza, no se va a desbaratar. Jesús le tiene que decir a ellos: poca fe. Jesús lo tuvo que llevar al Génesis cuando Él le dijo a las aguas y a los secos que se separen. Ellos no entendieron que el que le dijo a las aguas: aguas, sepárense de las aguas para que aparezca lo seco, estaba en la barca. En la barca, en tu barca no está cualquiera. En tu vida no está cualquiera. En tu casa no está cualquiera. En tu casa está el que tiene la autoridad para mandar que las cosas se hagan. El universo fue constituido por la palabra. Fíjense, en otro escenario también dice que ellos vieron un fantasma. Ellos vieron un fantasma que venía. Primero había una ola que iba para el lago Genesaret y vieron un fantasma. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya. Jesús le dice: ven. Fíjense, en la ola estaban luchando por voltear la barca. Y Jesús viene caminando sobre la ola. Lo que quiero decirte esta tarde, que mientras hay algo que quiera voltear tu barca, Jesús camina por encima de él. Y al Pedro caminar por encima de las olas, significa que tú y yo podemos caminar por encima de los problemas. Los problemas no nos van a detener. Ya conmigo hoy: hay que despertarlo. Ya conmigo: hay que despertarlo. Él tiene la autoridad para hacer todas las cosas. Fíjense, Jesús estaba en Jerusalén y llegó la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Jesús le dijo: quedémonos 2 días más, porque nuestro Lázaro está enfermo. Y luego llega la noticia de que murió. Dice que Jesús dijo: nuestro amigo Lázaro está durmiendo. ¿Y sabe lo que dijeron los discípulos? Si está durmiendo, nada más hay que despertarlo. Los mismos discípulos aprendieron del discipulado. Porque ellos le dijeron a Jesús: si está durmiendo, hay que despertarlo. Pero Jesús le dijo: no, está muerto. Jesús le habló claro. Y hay un momento donde aún las personas que están a nuestros alrededores hieren nuestra fe. Con palabras que no vienen de ellos, sino que son engendradas en el corazón del infierno, puesto en la mente y el corazón de ellos, y se usa como dardo para herir nuestra fe. Cuando Jesús llega a la aldea de María y Marta, le pregunta Marta, que lo encuentra primero: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Prácticamente llegaste tarde. Dice la Biblia que en la casa de María y Marta estaban reunidos los fariseos, los amigos, la gente, todo el mundo. Y me imagino, o no me imagino, la Biblia dice que en una ocasión dice que aquel que abrió los ojos al ciego no pudo impedir que Lázaro muera. Yo me imagino que mucha gente, en medio de su proceso,
en medio de su dificultad, le han dicho, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que tú le sirves? ¿Por qué te tiene así? ¿Por qué te permite pasar por esa situación? Son palabras que se engendran en el corazón del infierno y se usan como dardo para dañar tu fe. Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. Jesús no estaba hablando con cualquiera. Marta no era cualquiera. Marta era una mujer que tenía un intelecto en la palabra. Era una mujer que había hecho un instituto bíblico. Era una mujer de un alto nivel. Y le dice, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección de los días finales. Cuando esta mujer dice, yo sé que resucitará en la resurrección de los días finales, era porque esta mujer se había comido la ley y el Talmud. Esta mujer era una mujer estudiada. Jesús le dijo, tranquila, tu hermano resucitará. Y le dijo, Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando tú crees en el Señor y pones tu fe en el Señor, aunque las cosas se acaben, Dios va a hacer que de donde no hay nada, lo haya todo. No, pero esto sí se lo tengo que explicar por la palabra. Ustedes ven el universo. Antes de crear el universo, Dios creó nada. ¿Aló? Antes de crear el universo, Dios creó nada. Pero nada estaba preñado de la tierra. Dios sacó de la nada a la tierra. Amén. Dios tiene poder. Y usted debe activar su fe en Dios y despertar a Dios. Fíjense, cuando María llega donde Jesús, le dice la misma palabra. Jesús le dice, ¿dónde lo pusiste? Y Marta contesta y dice, ya tiene 4 días. Está hasta hediondo. Ya no había solución. Y a veces hay un tema dentro de nuestra familia, dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestros hogares, que uno entiende ya no tiene solución. A veces uno se la pasa años luchando por algo, y luchando, y luchando, y peleando, y batallando. Y Dios solamente está esperando que tú digas, ya no hay solución. Cuando uno dice, ya no hay solución, Dios entiende que ya se lo entregaste a Él. Por eso Marta le dice, Señor, tiene 4 días y está hediondo. Jesús dice, quitad la piedra. Lo primero que Jesús dice es que cuando la Biblia dice quitad la piedra, no se refiere a que Marta quite la piedra, porque Marta no podía con la piedra era muy pesada. Jesús le dice, hay una piedra, aquí hay 2 piedras. Está la piedra que está impidiendo que yo entre al sepulcro y que el que está muerto en el sepulcro resucite. Pero hay una piedra de incredulidad que también tiene que quitar. Marta tenía que quitar la piedra de la incredulidad y los demás tenían que quitar la piedra del sepulcro para que Jesús llamara. Cuando Jesús llega al sepulcro, llora. Porque hay situaciones que a nosotros nos hacen llorar. Nos golpean tanto, nos afligen tanto, nos desgastan tanto. La gente dijo cuando Jesús lloró, mira cuánto lo amaba. Mira cuánto amaba a Lázaro. Cuando quitaron la piedra, Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Con una sola palabra de Jesús basta para solucionar todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades. Una sola palabra de Jesús basta para cambiarlo todo, pastora. Para cambiarlo en un abrir y un cerrar de ojos. Solamente hay que, ya conmigo, hay que despertarlo. Despiértenlo. Cuando Jesús se levanta y Jesús ordena a la tempestad que se detengan, entonces la fe de los discípulos se volvió a activar. Porque ellos vieron un milagro
que Jesús hace con el mar. Y ellos se hacen una pregunta: ¿quién es este hombre que aún los mares y los vientos le obedecen? Y yo vine a decirte esta tarde que en tu casa está al que los mares y los vientos y todo le tiene que obedecer. Porque el escritor de la carta de Colosenses dice que todo fue creado para Él y por medio de Él. Para que en el nombre del Señor Jesucristo se doblen todas rodillas. Póngase de pie esta tarde. Yo quiero que usted se vaya con estas palabras sencillas. Jesús está en tu barca. Yo quiero que pasen todas adelante porque voy a hacer una oración. Jesús está en tu barca. Mientras Jesús esté en tu barca, nada te va a pasar. El enemigo lo va a intentar todo, pero no va a poder. Fíjense, Dios estaba en la barca de Job. Y el enemigo hizo temblar tan profunda esa barca que golpeó todo lo que tenía Job. Y no obstante, le dice: piel por piel dará el hombre todo lo que tiene. Pero Job es un ejemplo a nosotros seguir, que en esa situación donde su barca se hundía, donde todo parecía contrario, él dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra se levantará. Amén. Amén. De los momentos más difíciles, Dios se va a levantar a tu favor. Diga conmigo: Dios se va a levantar a tu favor. Dios se va a levantar a tu favor. Fíjese, habían bastante de miles madianitas. Y Dios le dice a Gedeón: agarra 3,000 hombres de Israel y llévalo al arroyo. Pero en el mismo arroyo, dile que el que tenga miedo, el que tiemble, el que esté pusilánime, que se devuelva. Y Dios lo probó. Y solamente 300 hombres libraron a Israel. Porque en Dios no funciona la cantidad. En Dios funciona la perfección y la solaridad. En Dios funciona la fe. En Dios funciona la actitud correcta y positiva. Amén. Solo hay que despertarlo. Hay que despertarlo. Diga conmigo: hay que despertarlo. Yo siento que hay gente aquí que tienen que despertar a Dios en su vida. Para que tu vida cambie y sea transformada. Para que las cosas comiencen a fluir nuevamente. Tú tienes que despertar a Dios. Levántate en la madrugada y dile: Dios, despiértate que estoy aquí. Si tú no lo sientes en tu vida, dile: Dios, despiértate que estoy aquí. Ya estoy despierto, quiero hablar contigo. Es como cuando uno quiere hablar con alguien antes de irse a trabajar y esa persona tiene que dormir un poco más, uno le toca y lo despierta. Le dice: levántate que necesito hablar contigo. O a los hijos cuando tenemos que darle la coordenada antes de irnos a trabajar. Párate, por favor, que voy a decirte que haga esto, que lo otro, que esto, que baje la presa, que haga lo otro. Necesitamos despertar a Dios. Él está en la barca. Hay que confiar que Él está ahí. Si usted no confía que Él está ahí, nada tiene sentido. Si usted no confía que Él es en todo su proyecto, en todo lo que usted emprenda, nada tiene sentido. Él está ahí. Levante su mano y cierre sus ojos. Espíritu Santo de Dios, en esta hora delante de tu presencia, Señor, venimos a esta congregación, Padre amado. Mira esta gente, Señor. Padre, mira esta barca que han sido golpeadas por las olas infernales de las tinieblas, Dios mío. Jehová, Dios del cielo, en esta hora, Dios mío. Señor, que aunque las olas sean grandes y pasen por encima de la barca, Padre,
Nosotros entendemos, Dios amado, Dios mío, que tú estás en la barca, que tú caminas con nosotros en nuestra barca, Dios. Señor, que mientras tú estés con nosotros en nuestra barca, la barca se puede remeniar, la barca puede torcerse, Dios mío, pero no se va a hundir, Dios. Porque tú estás en nuestra barca, Padre. Dios amado, Dios eterno, en esta hora, Señor, guarda la vida de cada persona que está en este lugar. Tú conoces el proceso. Tú conoces la situación difícil que han estado enfrentando, Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy por tu palabra, Dios mío, como un sacerdote tuyo, yo declaro, Dios, que hay bonanza, Dios del cielo. Que hay bonanza, Dios mío. Padre, que todo, oh Señor, que todo viento recio, que todo viento contrario, Dios mío, que golpea nuestra barca, Señor, sean reprendidos, Padre, y que haya bonanza, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro bonanza. Yo declaro que la tempestad se calma. Yo declaro que el mar deja de embravecerse, Dios mío. Porque ha sido un momento para aumentar nuestra fe, Padre. Para creer y confiar más en ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor.